Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Y hoy quiero realizar que piedra cuarzo tiene un mensaje para ti. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y si te ha gustado este vídeo, sobre todo, comenta y suscríbete. Y si quieres seguirme por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, sakura.tarot o Sakura Tarot. Si quieres una sesión privada conmigo, también escríbeme a cucatarot@gmail.com. Visita mi web, también la web Coffee, donde pongo todas mis tarifas y estará por aquí abajo. Y ahora sí tendrás que elegir opción número 1, este corazón. Opción número 2, esta pluma dorada. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Y ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos. Opción número 1. Hola, opción número 1. ¿Qué mensaje tiene para ti? ¿Qué piedra de cuarzo tiene un mensaje para ti? ¡Wow! Momento de trabajar con la piedra lapislázuli. El cristal para la guía espiritual. Puede ser que últimamente tengas a lo mejor algún tapón en los oídos que te cueste como a lo mejor escuchar. También has tenido problemas respiratorios y nervios. Puede ser también de que esta semana últimamente estoy canalizando opción número 1 de que has recibido alguna noticia o sientes muchos nervios, incluso como algún mareo. Si es así, un momento a lo mejor de tomarte las cosas con más calma, hacer meditaciones también, ¿no? La piedra azul, ¿no? A lo mejor momento también a lo mejor de pasear por el mar, estar en contacto con la naturaleza para tomar mejores decisiones. Puede ser también que últimamente has tenido mucha ansiedad. Puede ser también que desde siempre has tenido asma. Sobre todo también yo estoy canalizando si quieres dejar de fumar o te juntas con gente de que fume, si te molesta, comunícalo. Y sobre todo también, mírate el tema de los oídos, porque a lo mejor puede ser que tengas algún oído entaponado. Visita al médico para también que te quiten esos tapones. También momento de hacerte una analítica, sobre todo de mirarte esos mareos. Puede ser nada grave. Yo es lo que estoy canalizando también a lo mejor has tenido que hacer frente a lo mejor a alguna época de muy estresada, de nervios y a lo mejor pues tu cuerpo cuando hay algo que nos falla en nuestro cuerpo es porque algo no está funcionando obviamente y nos está hablando, ¿no? El cuerpo dice, me, escúchame, ves al médico y sobre todo haz caso a lo que te diga el médico, analítica, sobre todo muy importante que te hagas alguna analítica. Yo te veo en las próximas semanas, sobre todo con la mente más objetiva. Lo que estaba diciendo, ¿no? Que puede ser que también has vivido a lo mejor una época un poco más estresante, pero en las próximas semanas estarás como más tranquilo y tranquila. Esta carta ha saltado. También, ¿lo ves? O sea, todo llega, este estrés va a llegar un poco con tranquilidad, ¿vale? También vienen más fiestas, reunión con la familia, o a lo mejor no sabes si vas a poder pasar con tu persona especial las fiestas.
te encantaría, o con esa, o no sabes si a lo mejor también con algún familiar que no quieres. Decisión que tomes va a estar bien, pero si quieres pasar las fiestas con tu persona especial, estoy canalizando que lo pasarás. También yo te recomiendo, si quieres trabajar por el tema de nervios, de sobre todo escuchar más tu intuición, que trabajes con la piedra del lápiz azul. O sea, esta piedra la puedes encontrar en cualquier tienda esotérica. También algo que estabas esperando, algunas buenas noticias que no sabes ni sí ni no, es un sí, ¿vale? Pasa que son noticias que vienen con retraso. Yo te veo en las próximas semanas como más calmado, más calmada. Sí que es verdad que te veo haciendo alguna analítica. Esos nervios, esos mareos, las próximas semanas van a desaparecer, ¿vale? O sea, te vas a tomar, o a lo mejor una situación también, ¿no? Opción número 1. Que no veías muy claro, que te ha tenido nervioso o nerviosa por algo en concreto, obtener buenas noticias. Yo sobre todo siento, estoy canalizando también, de que vas a pasar estas navidades, estas fiestas, para ti a lo mejor puede ser que habías perdido un poco también opción número 1, como que ya el fallecimiento de alguien que te marcó, sobre todo en estas fiestas, ya has perdido como la ilusión de la Navidad, de fin de año, ¿no? Un poco pues celebrar con las personas adecuadas o con tus personas o con la persona especial, ¿no? O con tus animales, lo que sea. Como que te veo que vas a volver a recuperar esos sentimientos, esa emoción de la Navidad, te veo como más ilusionado. O sea, para ti, estas Navidades, sobre todo, yo veo más bien Navidades, van a ser muy especiales y sobre todo con personas especiales, ¿eh? Opción número 1. Y también si estás pensando en hacer algún viaje o a lo mejor dices, oye, mira, a mí no me va el rollo, por ejemplo, de estar con la familia, me apetece pasar el día por ahí, en alguna comilona, hacer senderismo o hacer alguna excursión, también lo harás, ¿eh? Porque te veo en movimiento de estas fiestas. ¡Qué bonito! Esto es lo que tengo para ti, opción número 1. Suscríbete, regálame un like y vayamos por la opción número 2. O la opción número 2. ¿Qué mensaje tiene para ti tu piedra de esta semana? Labradorita. Wow, me encanta esta piedra. Cristal para el conocimiento esotérico. Wow. Puede ser también opción y la pluma, ¿no? Dorada. Que has estado, a lo mejor tu tercer ojo, has estado como más intuitiva, más intuitivo. También puede ser que últimamente te encuentras como más plumas blancas. Puede ser que a veces también te vienen a la mente como mensajes o recibes como mensajes del más allá, de otras dimensiones. Es porque tu energía se está expandiendo. Yo te aconsejo para elevar también la energía que medites, porque eso también hará de que tu intuición se eleve, que tus ondas, sobre todo llegar a la onda delta, esa es la máxima, para que tu energía se eleve y te vas a volver súper intuitiva, súper intuitivo. Pero es muy importante que medites. Puede ser también que has tenido problemas, si eres chica, tensión menstrual, que te ha venido a lo mejor la regla más fuerte o has tenido dolores menstruales. Yo te aconsejo que tomes té de manzanilla si eres de que te venga también fuerte con mucha cantidad, porque
te va a calmar, te lo digo por experiencia. También, cuida los ojos. Yo también te aconsejo que busques por, si te pasas mucho tiempo con las pantallas, que hagas también para cuidar los ojos, ejercicios para los ojos. Puedes encontrar por YouTube, o sea, también va muy bien para comer huevo para los ojos. A mí me encanta comer mucho huevo cocido, frito. También has dejado de tomarte las pastillas por si tienes a lo mejor relaciones con tu pareja para no quedarte embarazada y tienes un poco como las hormonas a lo mejor un poco al dejarlas revolucionadas. Es normal. Cualquier cosa yo te aconsejo también, ¿no? Que visites el ginecólogo o las has dejado porque ya no estás en pareja o las tomabas también por los dolores menstruales, pero lo quieres dejar, yo te aconsejo que también visites el médico. O no te quieres tomar pastillas, también existe unos parches para el dolor menstrual o lo que sea. Opción número 2. Wow, opción número 2. También yo te veo que este mes va a ser súper tranquilo, o sea, yo te veo que te lo vas a tomar también un poco las próximas semanas, un poco con calma. Sí que es verdad que vas a vivir, a lo mejor por trabajo, por cena con alguna comilona, de estas típicas de Navidad, lo que sea, un poco estresante para aquí, para allá. Pero vas a decir, mira, yo me tomo un poco la vida con calma porque no me quiero quedar ni calva ni que me salga canas, lo que sea. O sea, siento de que has trabajado más un poco tu filosofía de vida y te vas a tomar un poco la vida con más calma, a pesar de que a veces la vida o tu vida ha podido ser los próximos meses, semanas un poco caótica. También yo te veo estas navidades que lo vas a pasar con las personas que más quieres. Estás en un periodo de tu vida también que no haces las cosas por obligación o porque da bien o no sé, que siento de que vas a tomar la decisión de pasar estas navidades con las personas adecuadas. Sobre todo, yo te veo en el año 2024, este que entra, que va a ser... Yo siento de que este año yo lo definiría como un año caótico de gran aprendizaje. Yo te veo el próximo 2024 con más calma, que todo lo que has aprendido lo vas a poner en acción, ¿lo ves? Nuevos principios, sobre todo en invierno, que llega 2024, yo te veo que vas a aplicar ya todos tus conocimientos, lo vas a llevar a la práctica, ¿no? Puede ser también que te estés pensando en mudanza, irte a otro lugar. Lo harás este año. Siento de que este año has tenido como diferentes ideas, pero que o esos cambios que a lo mejor no eran el momento por alguna gestión, pero yo siento de que por fin este 2024 vas a hacer como el empuje de decir o cambio o nada cambia, ¿no? Y yo te aconsejo que si quieres trabajar para esos cambios que te vienen, esas bendiciones, que compres la piedra labradorita para poder trabajar esos grandes cambios que te vienen en 2024, ¿eh? Qué bonito. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.